Mientras el confinamiento hemos estado echando 10, 12, 14 horas, turnos dobles, de todo. Y la gente se ha acordado de nosotros, pero en cuanto se han abierto las desescaladas y han podido la gente moverse por otras localidades, salir con los coches, parece que todos los que hemos estado ahí ya se nos han olvidado de nosotros. No es que seamos héroes, pero no hemos pedido nada a cambio. Era lo que teníamos que hacer. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que estamos ahí más para ayudar que para otra cosa. Empiezas sin saber dónde te vas a meter y acabas sabiendo dónde estás metido. Vives en una pequeña incertidumbre de lo que tú no quieres llevar a tu casa y todos los días llegas a tu casa y dices, bueno, ¿traeré o no traeré el virus, no? Cada uno tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras familias en casa. Hay compañeros que tienen a sus padres mayores en casa o el miedo a contagiar a tus hijos o a tus seres queridos. Lo han tenido que vivir con angustia. Tener una casa es, digamos, que como un techo donde te puedes acoger y tienes una zona de seguridad, una barrera para inhibirte de algunos problemas de fuera. Y significa, pues, el todo, ¿no? El futuro de tu vida, el futuro de tu trabajo, el futuro de todo. La gente tiene familia, tiene niños pequeños y se han privado de ellos para estar aquí. El miedo no se termina de ahí, porque tienes mucho trato con muchas personas, muchos tipos de personas que tú no sabes cómo vienen realmente a la tienda. Es una situación que en cierto modo yo algunas veces pensaba, jolines, si yo estuviera en mi casa estaría muy bien. Hemos tenido días muy duros de trabajo, muy cansados y la verdad que en cierto modo envidiaba un poco a la gente que estaba en casa. Es un empezar de nuevo, o sea que nos ha demostrado para mí la historia que todo lo que llevábamos aprendido de aquí para atrás no nos ha servido para nada. Lo peor hubiera sido que la gente tuviera la sensación de que se iba a quedar sin alimento. Y mantener los supermercados abiertos ha dado paz social, lo tengo claro. El 16 de marzo entro en mi oficina y ya no hay gente, ya no hay esa gente que están todos los días. De decir 60 buenos días, dices 3, y el buenos días va acompañado de ¿cuántos muertos van ya hoy? Ha habido mucha gente que no se lo tomaba en serio y me he llegado a encontrar comentarios de esto no es nada, esto es un cacho gripe, yo no me pongo esto porque ya tengo 70 años, a ver si lo pillo me vi cuanto antes. Recuerdo un fin de semana que fue lo más complicado del mundo, que fue cuando los compañeros del almacén que estuvieron todo el fin de semana trabajando, de noche, de día y pues yo estaba en casa haciendo pedidos todo el fin de semana. Porque es que toda la mercancía desaparecía del almacén. Y entonces era como que todo, como una sensación de que todo se iba de las manos, de que no se podía controlar nada, porque intentábamos comprar, pero los proveedores nos decían que no podían atender a la avalancha de pedidos que habían tenido. Ver las colas en la puerta del supermercado a las 7:30 de la mañana. Madre mía, si nos queda hora y media para abrir, entonces te crea mucha tensión, porque no sabes, el día es muy largo, entonces si a las 7 de la mañana está eso, tú no sabes lo que te va a esperar hasta las 9 de la noche. Para mí un estante vacío era una sensación de impotencia, porque ya no sabías el por qué, porque tú hacías todas tus cosas bien, tus pedidos, tú comprendías que no dependía de ti, dependía de almacenes, de transportistas, de fábricas, pero ¿cómo se lo transmitía todo a una clienta? Pero yo he visto imágenes de otros supermercados, de otras cadenas y tal, y veía que salían en la tele incluso, con los estantes todos vacíos,
Y yo decía, a mí no me puede pasar eso. No puede pasar en nuestras tiendas que haya todos los estantes vacíos. Pero la verdad es que desde el primero hasta el último de las personas que trabajan en esta empresa han puesto lo que tenían que poner de sí para que eso no pasara. Nosotros sabíamos que íbamos a tener que trabajar muchas horas y de hecho se trabajaron muchas horas. Lo vives de una forma que quieres más de lo que puedes. Llega tu turno de salida y no te quieres ir porque no quieres dejar a tus compañeros en casa, pero sabes que te tienes que ir. Tenías que ir y estar ahí y para que no le faltase nada. Entonces eso era siempre una preocupación. Tampoco sabía a qué hora te ibas a ir. Lo único que sabía era que tenías que estar aquí para que a nadie le faltase nada, que era lo importante, y ya está. Entonces, de verdad que muchas veces ibas a casa y la cabeza no paraba. Hemos tenido privilegios de poder llevar a la gente lo que como en un principio pensaban que iba a ser un cataclismo, o sea, que la gente no iba a tener de comer, y hemos sido los privilegiados en demostrarles de que eso no iba a ser así. Cuando esto empezó, nadie sabíamos cómo íbamos a terminar, no sabíamos por dónde cogerlo, pero poquito a poco, con la ayuda de unos y otros y tal, hemos ido saliendo adelante. Yo nunca me imaginaría que en mi oficina iba a tener que estar hablando con empleados míos que se me echan a llorar por nervios, por no poder, por estado de ansiedad. Nunca me podría haber pensado que fuera a pasar eso. Ha pasado, y esa persona a los 10 minutos se ha vuelto a su puesto de trabajo y a seguir luchando. Pero yo creo que lo que ha dado seguridad es el estar ahí machacando en las medidas, en los protocolos, en intentar hacer las cosas bien, poner cada vez más medios para más seguridad. Entonces, claro, llega un momento que aquí esto de ponerse la mascarilla, ponerse las gafas, ponerse el gorro, en todas esas cosas, ha llegado un momento que es normal. Me sentía protegida. Era el sitio donde más segura podía estar, porque había personas que se estaban dejando su vida porque estuviéramos todos bien. Trabajar con una mascarilla no es cómodo. Decirte ponte un esparadrapo de papel en la nariz no es cómodo. Un ratito vale, pero cuando llevas 5 horas y te tienes que volver a comer a casa, la nariz duele. Lo único que al final nos tenemos que reír porque los EPIs para todos los compañeros son iguales y el que está gordito, el EPI le queda chico, la bata le queda chica. Son unos magníficos, unos luchadores que no nos han importado nunca el saber lo que había en la calle, porque creo que no hemos puesto el mono de trabajar y hemos tirado hacia adelante de todo. Porque si no estamos nosotros, ¿quién ayuda a los de fuera? Quería decirle que sentía más cerca a mis compañeros del supermercado y del almacén. Los sentía más cercanos, entonces mis aplausos de las 8 iban para ellos. Quiero pedir disculpas a los compañeros si en algún momento no hemos estado a la altura de estas circunstancias. Me parece importante y pedir su comprensión, porque la verdad que detrás de cada mascarilla, de cada gafa, de cada gorro, ha habido un trabajo que es inimaginable en muchas ocasiones. Y esto me ha marcado a mí, porque esto en 20 años que llevo de trabajo no me va a pasar nunca. De cada persona en realidad aprende porque
algunos son mucho más mayores que tú y te enseñan sus lecciones, y de otros pues coge lo que más brilla de su personalidad. Era inviable que todos nos quedáramos en casa, pero ellos han estado en primera línea de batalla, entonces lo primero que se me viene es la palabra gracias, pero gracias muy grande.